Se enredó la aprobación del presupuesto para el año entrante, producto de la falta de quórum en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Comisión o comisiones económicas que están discutiendo ese presupuesto, y de eso dependerá la reforma tributaria y su tamaño que necesitaría el gobierno nacional para sacar adelante ese presupuesto, a no ser que sea cierta la jugada, que es sacar el presupuesto vía decreto. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. La sesión de las comisiones económicas conjuntas en las que se buscaba modificar el monto del presupuesto general de la Nación para el año 2026 comenzó hacia las 11:30 de la mañana de este jueves con la defensa por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila, del monto original de 556,9 billones de pesos y que está atado a una reforma tributaria por 26,3 billones. Aunque Ávila insistió en la necesidad de tener esos recursos para atender la grave crisis fiscal que enfrenta el país y no descuidar los programas sociales del gobierno como el bono pensional, el ministro ofreció una rama de olivo: reducir el monto tanto del presupuesto como de la tributaria, haciendo recorte en propuestas polémicas como el impuesto a la gasolina, a los licores y a los espectáculos. El gobierno ha considerado la posibilidad de hacer una reducción de 10 billones de pesos en el presupuesto global del año 2026. Y paralelamente con ello, realizar un ajuste en la propuesta o el proyecto de ley de financiamiento en esta misma proporción. Acto seguido intervinieron los congresistas, mayoritariamente de la oposición, pidiéndole al gobierno ser responsables con una cifra que se ajuste a la realidad económica del país. El senador por el Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín. Le voy a decir algo. Con nosotros no cuente, porque además yo no me hago ninguna ilusión de alguna concertación con este gobierno, porque este es el gobierno de la anticoncertación. Concertan una cosa en la noche y al otro día en la mañana se echan para atrás. Y allí en ese momento se desató la hipótesis, Ricardo, de que era todo una jugadita y que el gobierno bajó la pretensión, pero quiere sacar el presupuesto vía decreto. Sí, el monto del presupuesto tiene como fecha límite, como usted lo ha dicho, el próximo lunes. Entonces, ya hoy no hay sesiones, porque hoy ya los congresistas están en sus regiones, solamente les quedaría el lunes. Y curiosamente, los que se fueron y no hicieron quórum, la inmensa mayoría son bancada oficial. Son petristas. Pacto histórico. 9:48 minutos. Senador Meisel, buenos días. Hola Néstor, buenos días, un saludo a ti y por supuesto a todo el equipo Blue. Senador, gracias por acompañarnos. Carlos Meisel, que es senador del Centro Democrático. ¿Qué va a pasar con el presupuesto de aquí al lunes, senador Meisel? Pues creo, Néstor, y la hipótesis nuestra, que Petro le empezó a encontrar el gustico al decreto del presupuesto, se vuelve cada vez más una certeza. Porque, como lo dicen ustedes en el reportaje ayer, quien rompe el quórum fue la bancada más cercana a él. Y Petro, creo que en el decreto que podría presentarle al país, obligaría la tributaria que quiere y seguiría el derroche y las parrandas burocráticas en las que insiste. Entonces creo que es una situación bastante compleja para el Congreso, y desde tus micrófonos creo que es oportuno hacerle un llamado sobre todo a la Cámara. Si la Cámara no es consciente y no tiene la voluntad de llegar a un consenso en un monto sensato, simplemente le están jugando a Petro la aprobación de la tributaria y el no recorte de los gastos que tanto hoy afectan al presupuesto nacional. Y eso hay que decírselo así, a través de tus micrófonos, clarito al ciudadano que hoy se siente jodido con los impuestos y que Petro le plantea más impuestos. Si la Cámara no llega a un monto con nosotros, pues lógicamente ya están facultando a Petro al decreto. Y el decreto viene con un monto que no es real y que va a tener intrínsecamente, de manera necesaria, la presentación de una tributaria a un ciudadano que no aguanta más impuestos. Y ese cuento chimbo que están recortando la tributaria también dejan unos impuestos muy nocivos para el ciudadano. Pero fíjese, senador, que ya se habla de decretazo a través de lo que podría pasar, y es de nuevo el presupuesto vía decreto del gobierno.
pero por otro lado, sí está en manos o estaría en manos del Congreso la reforma tributaria. La tributaria no la podría sacar por decreto el presidente. Y hoy pareciera que al menos en el Senado, en las comisiones económicas, no tiene posibilidad alguna de salir adelante esa tributaria. Al final, lo que queda en gran problema son las finanzas públicas para el próximo gobierno, para el próximo año, en un riesgo muy elevado. Eso, ¿cómo se le puede explicar al ciudadano? Facilito. Que por el hecho que Petro sea irresponsable, no tenemos nosotros por qué también ser irresponsables. Es decir, si Petro quiere decretar un presupuesto que es irreal, nosotros deberíamos, como contrapeso que somos del Ejecutivo, de centrarnos en un monto real para que Petro no se vea obligado en el desbalance de las finanzas públicas, que tú bien dices, Ricardo, se tenga que prácticamente que estudiar o que volver a hacer un aplazamiento de presupuesto del próximo año y aumentar aún más el caos fiscal y de recaudos que tiene este país, porque entre otras cosas los recaudos no están correspondiendo a las expectativas de la tributaria pasada de Petro. Entonces nuestro llamado es, ¿y cómo se le explica al ciudadano? Decirle que esto debería ser un acto responsable del Congreso y porque Petro quiera presentar una irresponsabilidad, no necesariamente nosotros tenemos por qué alcahueteársela y seguirla. Pero mire, hay un problema adicional a todos los que ustedes están diciendo que es un problema aritmético. Petro tiene 20 artículos de disposiciones generales radicadas en este presupuesto. Y todavía no hay un concepto claro sobre si él pudiera decretar también esas disposiciones generales. Esas disposiciones generales lo facultan a él para tener unas maniobras en vigencia futuras, en unos créditos y en más problemas a futuro de los que ya hoy tenemos. Entonces el gobierno está presentándole al Congreso una disyuntiva muy compleja. Nosotros pudiéramos negarle el monto que claramente está desfinanciado y que claramente es irreal, pero Petro pudiera decretar su monto y no solamente su monto, que al final tendría que recortarlo si no pasa la tributaria. El problema que de verdad no tiene solución es el tema si puede Petro llegar a decretar el tema de las disposiciones estas especiales y de las facultades extraordinarias, que ya nos tocaría demandar el decreto, demandar esos 20 artículos para intentar tumbarlos y que Petro pudiera tener estas facultades vía decreto. Ahí es donde yo creo que el país no se ha enfocado y es donde está gran parte del problema y de la disyuntiva que hoy estamos afrontando. No sé si me logré explicar. Claro. Sí, señor. Sí, y mientras tanto van corriendo los tiempos porque de aquí a que se pronuncie la Corte Constitucional o a quien le toque esa pelota, pues podrá seguir haciendo algunas cositas. Pero le quiero preguntar entonces, doctor, me dice, sale el presupuesto por decreto, que muy probablemente es lo que va a suceder, se niega la tributaria, se hunde la tributaria, que también es lo que seguiría, y queda ese hueco de 26 millones de pesos. Habla usted de decretos de aplazamiento. ¿Es eso o es tener el gobierno que salir a endeudarse más y conseguir más deuda por 26 billones adicionales? ¿Hay espacio para eso? ¿Hay cupo para eso? Y usted ve al ministro de Hacienda jalándole a eso, a conseguir esos 26 billones vía más financiación en los mercados externos o internos. Bueno, aquí ya tendría que venir otra irresponsabilidad del gobierno que ya ha mostrado, digamos, algunos anhelos de eso, que es destruir definitivamente la regla fiscal y todos los conceptos que está dando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que incluso están diciendo la proposición que radiqué yo ayer en el presupuesto es acogiéndonos a su concepto, y es que no solamente basta con la reducción de la tributaria. El Comité Autónomo Fiscal está hablando de una reducción de 44 billones de pesos en el presupuesto y le está obligando a Petro a reducir unos gastos que hoy se generan en el país, que además no generan ningún impacto positivo en el dinamismo económico del país, y que estamos necesitando esa plata para intentar atacar el déficit, que como todo déficit corresponde a una relación entre ingresos y gastos, y Petro se está gastando más de lo que ingresa, con el agravante que la plata que se gasta no genera impacto en la economía de este país. Entonces, mire el problema en el que estamos metidos. Claro que nosotros deberíamos tener una postura racional de el gobierno de suprimir la necesidad de una tributaria, pero si el camino que cogen es vía deuda, también están
incumpliendo la regla fiscal, donde ya le están diciendo hace rato al gobierno que no puede seguir endeudando este país, que está superando la deuda versus PIB, la peor época de pandemia. Hoy estamos superando el 60 y pico % de la deuda con respecto al PIB. Eso no se vio ni siquiera en la época de pandemia. Es viernes, son las 9 de la mañana, 55 minutos, y por razones de tiempo, todo parece conducir a que el presupuesto del año entrante saldrá vía decreto. No habitualmente sale así, no a través de un consenso político en el Congreso de Colombia. Senador Meisel, gracias por acompañarnos. A ustedes gracias, un abrazo. En segundos, los